Eh, bueno, como cuando vimos cromatografía en términos generales, vimos que habían diferentes tipos de cromatografía. La cromatografía simple, por ejemplo, está la de papel, la de columna y la de placa. Hoy día vamos a ver la cromatografía en papel y la cromatografía en placa o en capa fina. Entonces, como ustedes pueden entender, cuando hablamos de cromatografía estamos hablando de separación, algo que no, un fenómeno físico donde no hay reacción. Entonces, el concepto lo vamos a ir repitiendo cada vez que veamos un tipo de cromatografía. Bueno, entonces la cromatografía, cuando hablamos de papel, entonces vamos a suponer que, imaginando que es un papelito en una caja de vidrio transparente donde hay una solución, hay un papel, generalmente es específico, viene en rollo, lo cortamos, hacemos una línea, depositamos la muestra, colocamos en términos generales, tapamos y dejamos que se comience el proceso. Bueno, la cromatografía, como dijimos, es una técnica de separación basada en el principio de retención selectiva, que permite separar los distintos componentes de una mezcla, facilitando su identificación y cuantificación. ¿Cuáles son las fases de la cromatografía? La fase estacionaria puede ser un sólido o un líquido que se queda fijo en la misma posición. La fase móvil, como su nombre lo dice, puede ser un líquido o un gas que corre a través de una superficie por la fase estacionaria. Las sustancias que están en un sistema de cromatografía interaccionan tanto con la fase estacionaria como con la fase móvil. ¿Cuál es el mecanismo de intervención en la separación cromatográfica? La absorción, proceso por el cual iones, moléculas de gases, líquidos, sólidos y sueltos son retenidos en una superficie. El reparto separa los solutos basándose en la solubilidad. El intercambio iónico separa los solutos según la carga iónica. Y el tamaño molecular separa los solutos según el peso molecular. La migración eléctrica, los componentes iónicos de la muestra son separados por sus diferentes velocidad y sentido con que se desplazan en un campo eléctrico. Cuando vamos viendo cada una de las cromatografías, vamos a ir aplicando cuáles son los conceptos. Tipos de cromatografía. Dependiendo de la naturaleza de la fase estacionaria y de la fase móvil, se pueden distinguir distintos tipos de cromatografía. Cromatografía sólido-líquido. La fase estacionaria es un sólido y la móvil un líquido. Por ejemplo, la absorción, ¿no es cierto? La absorción. Cromatografía líquido-líquido. La fase estacionaria es un líquido anclado en un soporte sólido. Es el caso, digamos, de la cromatografía de reparto. La cromatografía líquido-gas. La fase estacionaria es un líquido no volátil impregnado en un sólido y la fase móvil es un gas. ¿Cierto? Entonces, estamos hablando también de la cromatografía de reparto, ¿no? Donde hay un soporte donde la fase estacionaria, que es un líquido, se adhiere y a través de ese soporte y esa fase estacionaria pasa a la fase móvil, en este caso un gas. Cromatografía sólido-gas.
una cromatografía gaseosa, ¿no es cierto? La fase estacionaria es un sólido y la móvil un gas. Clasificación de los métodos de separación en cromatografía. Se pueden dividir en cromatografía plana, que es la cromatografía de papel, y la cromatografía de capa fina, que es la que vamos a ver hoy día, que estamos viendo. La cromatografía en columna es la cromatografía de líquido, cromatografía de gases, cromatografía de gel, filtración por gel y cromatografía de fluidos supercríticos. Ahora veamos lo que es la cromatografía en papel. Es la técnica de separación e identificación de sustancias químicas mediante un disolvente que se mueve sobre hojas o tiras de papel de filtro. Generalmente utilizamos papel de filtro, pero específicamente hay un papel para cromatográfico. Está fabricado con las características necesarias para hacer una separación cromatográfica. Este proceso se utiliza en los laboratorios para realizar unos análisis cualitativos, ya que pese a no ser una técnica muy potente, no requiere de ningún tipo de equipamiento. Existen diferentes tipos de cromatografía sobre papel, los cuales son la ascendente, donde la que generalmente utilizamos, normalmente se utiliza, tenemos la fase móvil, introducimos la fase estacionaria, obviamente con sus muestras, y esperamos que la fase móvil ascienda por capilaridad. Cromatografía descendente, en vez de que la fase móvil ascienda, vamos a ver que la fase móvil depende de cómo colocamos la fase estacionaria y comienza a bajar la fase móvil. También está la cromatografía radial, que el papel cromatográfico se coloca y en el centro del papel se recorta en círculo y en el centro del papel se coloca la zona central, se coloca la muestra. Entonces vamos a ver que la muestra migra del centro para afuera. Las fibras de celulosa del papel actúan como estacionarias, como una fase estacionaria. Un extremo del papel se sumerge en una pequeña instancia de la cámara que contiene la fase móvil. La mezcla en solución se deposita en forma de una mancha en la línea de inicio. Esta se aplica lo más concentrada y pequeña posible para evitar la dispersión prematura de la muestra, por lo que normalmente se siembran manchas muy pequeñas, una sobre otra. La fase móvil subirá por el papel por capilaridad, en este caso subirá o bajará. Se debe colocar la tapa de la cámara para asegurar que la atmósfera que rodea el papel esté saturada con el vapor de la fase móvil. La separación entre las dos sustancias empieza cuando una es retenida más fuertemente por la fase estacionaria que la otra, que tiende a desplazarse más rápidamente en la fase móvil. Existen dos fenómenos de interacción que se dan entre las dos fases. La fuerza propulsora, que actúan aportando las sustancias de su punto de origen y desplazándolas en dirección del flujo del origen. Comprenden el flujo del disolvente y la solubilidad. Entonces, estas fuerzas son las que nos permiten que se vaya desplazando la muestra juntamente con la fase móvil y se vaya produciendo la separación. Flujo del disolvente es el recorrido del mismo, que siempre va de un extremo a otro ascendente o descendentemente, arrastrando consigo la sustancia, la muestra. Estos
Estos solventes son previamente seleccionados. La solubilidad es la capacidad de cada sustancia presente en la muestra de diluirse con el disolvente. A mayor solubilidad, mayor será el recorrido de la sustancia en el papel. Quiere decir que más rápido se va a disolver en la fase móvil. Las fuerzas retardantes tratan de impedir el movimiento de la sustancia llevándola fuera del disolvente que fluye y hacia atrás en el papel. Comprende la absorción y el reparto. Esta fuerza hace que haya una mejor separación. La absorción se trata de la celulosa de la que está hecha el papel filtro, posee propiedades absorbentes. Las sustancias más fuertemente absorbidas se van quedando atrás, mientras que la absorbida con menos fuerza avanzan hacia el frente. Quiere decir que las que tienen menos fuerza de absorción se van más rápidamente en la fase móvil. Es la retención de una especie química por parte de los puntos activos en la superficie de un sólido. Reparto, eso dijimos al comienzo. Cuando un soluto entra en el sistema cromatográfico, se reparten o se distribuyen entre la fase móvil y la estacionaria. Si la fase móvil se separa en cualquier momento, el soluto establece un equilibrio de distribución entre las dos fases. Principales parámetros cromatográficos. El coeficiente de partición o de reparto de un componente K se define como el coeficiente entre la concentración del componente presente en la fase estacionaria y la concentración del componente presente en la fase móvil. Entonces es el cociente entre las concentraciones. El frente del eluyente, máximo recorrido de la fase móvil, y el frente del analito, el máximo recorrido del analito, entendiéndose por analito cada uno de los componentes individuales de la mezcla. Quiere decir, el analito son el elemento de análisis. La concentración entonces en cada fase está dada por lo K, que es la concentración del soluto sobre la concentración de la fase móvil o del analito. Cuando K es igual a 1, el soluto se encuentra igualmente distribuido entre las dos fases. Constante, relación de frente. Es la relación de frente o también conocido como factor de retención entre el frente de cada analito y el frente del eluyente. Se saca de medir la distancia recorrida por el compuesto desde el origen y la distancia del origen al frente del disolvente. Quiere decir, lo que avanza el disolvente, primero lo que avanza en la muestra sobre la distancia que avanza el disolvente. Puede usarse como parte de referencia para expresar las distancias relativas recorridas por las diferentes sustancias en un cromatograma. Se expresan por porcentaje. El valor máximo de RF que se puede alcanzar es de 1. Lo ideal es entre 0,5 y 0,7. La razón de frente, la sustancia no está unida con fuerza a la F, a la fase accionaria, perdón, y es arrestada por la fase móvil. O sea, si hay mayor RF, o sea, razón de frente, la sustancia no está unida con fuerza a la fase estacionaria, sino que se desplaza más rápidamente en la fase móvil. A menor RF, o razón de frente, la sustancia queda retenida en la fase estacionaria. Entonces, medimos, al inicio debemos tener el papel,
cromatográfico, colocamos la muestra, introducimos en la fase móvil, tapamos la caja, después leemos. Esta es la distancia que se avanzó a la fase móvil, 2.8 sobre la que avanzó el analito. Tiene que estar entre 0.5 y 0.55 y 0.75. Técnica cromatográfica. En la siguiente tabla se observan diferentes fases móviles y fases estacionarias y diferentes técnicas de cromatografía en papel. Cromatografía de absorción en papel. La primera, la fase estacionaria es un sólido papel, la fase móvil un líquido polar, desplazamiento fase móvil por capilaridad, mecanismo de separación, absorción. Cromatografía de reparto en papel, fase estacionaria un líquido polar absorbido en papel sólido. Por eso habla de reparto. La fase móvil estacionaria es un líquido. El papel solamente hace de soporte. Fase móvil líquido no polar, capilaridad, el desplazamiento, el mecanismo de reparto, absorción, afinidad química. Cromatografía de cambio iónico. La fase estacionaria es un sólido, la fase móvil un líquido. Y el desplazamiento por capilaridad se llama mecanismo de afinidad. El mecanismo de separación se llama afinidad química. Electroforesis en papel. La fase estacionaria es un sólido, la fase móvil un líquido. Hay una migración iónica y el desplazamiento y el mecanismo de migración iónica. ¿Cuáles son las ventajas? Es sencilla y no requiere aparatos complicados. Abarca escalas microanalíticas hasta escalas industriales. Es una técnica poco o nada destructiva que puede aplicarse a sustancias lábiles. Es barata, se ocupa papel filtro, útil para sustancias muy polares. Es una técnica eficaz para separar pequeñas cantidades de material soluble en agua. La ventaja es muy lenta, en algunos casos requieren de 16 a 24 horas. ¿Cuáles son sus aplicaciones? Extracción de pigmento de planta, flores, frutas, y así determinar el espectro de colores. Separación de componentes de una síntesis orgánica, separación de colores, separación e identificación de morfina, separación de ácido acético, cromatografía de azúcares, cromatografía, análisis de suelo. Un experimento clásico, por ejemplo, es el de la clorofila, que normalmente ese hacemos cuando pasamos clases presenciales. Estas son las experiencias que se pueden obtener utilizando papel y diferentes muestras de tela circular, tela ascendente. Y estas son las cromatografías que se obtienen cuando se utiliza la descendente. Fíjense que esto va ascendiendo y esto va descendiendo. Bueno, la cromatografía de papel, un resumencito. Primero tenemos nuestro papel seleccionado, colocamos la muestra, trazamos una línea acá, inicial, colocamos la muestra, introducimos en el recipiente. Generalmente se puede hacer en vasos abiertos, se puede taparla, pero no lo aconsejable es una camarita. Es una cajita de vidrio que tiene unas características especiales, pero es gruesa. En el medio, en estos extremos, tiene una mueca justamente para colocar una especie de un lápiz o algo así, un soporte donde nosotros doblamos y colocamos la fase estacionaria que es el papel. Entonces vamos a lograr que, de acuerdo a la calidad y a la especificidad de la fase móvil, vamos a tener
una separación de nuestras muestras. Esto es lo que es la cromatografía de papel. No sé si alguien quiere hacer una preguntita. Vamos a intentar hacer una demostración en el laboratorio, a ver si tenemos... yo estoy avanzando porque tendría que pasar un poquito más al laboratorio, pero no logramos todavía ponernos de acuerdo, no hay los permisos correspondientes para lograr entrar al laboratorio para grabar las experiencias. Bueno, ahora vamos a ver la cromatografía de capa fina. Ay, caramba. Ahora tengo, perdón, esto se adelantó. Como dijimos al comienzo, vamos a repartir los conceptos de cromatografía, vamos a ir clasificando, o la clasificamos en la primera y vamos a ver qué es una cromatografía plana o cromatografía simple. ¿No es? Entonces es un método físico, como dijimos que todas las cromatografías son métodos físicos de separación, en el que los componentes que se han de separar se distribuyen entre dos fases, una de las cuales está en reposo, la fase estacionaria, mientras que la otra, la fase móvil, se mueve en una dirección definida. Es un conjunto de técnicas basadas en el principio de retención selectiva, en que los componentes se distribuyen entre dos fases. Puede cumplir dos funciones básicas: separar los componentes de la mezcla, medir la proporción de los componentes de la mezcla. Ya dijimos que los tipos de cromatografía los nombramos, pero cromatografía de papel, cromatografía de capa fina, cromatografía de gases, cromatografía en intercambio iónico, cromatografía de exclusión, cromatografía de absorción. Bueno, la separación cromatográfica se consigue mediante la distribución de los componentes de una mezcla entre la fase fija y la fase móvil. Estas pueden ser sólido, líquido o gas. Estamos hablando de la fase móvil. La separación entre dos sustancias empieza cuando una es retenida más fuertemente por la fase estacionaria que la otra, que tiende a desplazarse más rápidamente en la fase móvil. Entonces, ¿cuáles son los tipos que hemos visto o estamos viendo? Líquido sólido, que es el que nos toca ver. Sólido inerte como gel de sílice o alúmina en la fase estacionaria. Y la fase móvil, un disolvente. Intercambio iónico puede ser una resina cambiadora, y la fase móvil, disoluciones acuosas. Líquido absorbido en un soporte sólido, líquido, y gas líquido, película de líquido absorbida sobre un soporte sólido, gas. Esta cromatografía es muy sencilla, técnica analítica rápida que se utiliza para separar moléculas relativamente pequeñas. La cromatografía de capa fina es un procedimiento que se utiliza para separar moléculas relativamente pequeñas. Al igual que otras cromatografías, consiste en una fase estacionaria y una fase móvil. Y el principio es el mismo, ¿no? La sustancia de interés se adherirá a la fase estacionaria o se moverá con la fase móvil. No hay más. O se adhiere en la fase estacionaria o se mueve en la fase móvil, viajando una distancia que es inversamente proporcional a la afinidad por la fase estacionaria. Se utiliza una placa recubierta con fase estacionaria, manteniendo un pequeño espesor constante a lo largo de la placa. El eluyente ascenderá por capilaridad por la placa y arrastrará
los componentes a lo largo de esta, produciendo manchas de los componentes. Cromatografía de capa fina, conceptualmente es muy similar a la cromatografía en papel, pero permite hacer mejores separaciones y tiende a mostrar un comportamiento más reproducible. Se usa como fase estacionaria un sólido finamente dividido, inmovilizado sobre un vidrio o sobre una hoja de material polimérico o una capa de aluminio, o sea, puede ser un plástico. En la fase estacionaria solo puede ser un óxido de aluminio, una alúmida, gel de sílice, entre otros. La fase móvil puede ser agua, solución acuosa de amoníaco o alguna otra mezcla, por ejemplo, una solución de alcohol, agua y ácido acético. ¿Cuáles son los elementos? El analito es la mezcla que va a ser separada mediante la técnica cromatográfica. La fase móvil es la mezcla del analito con un disolvente que asciende por capilaridad los componentes a diferentes velocidades a través de la fase estacionaria. Entonces, la fase móvil va a separar de la mezcla de analitos los componentes. La fase estacionaria, sustancia fija formada por una capa de gel de sílice sobre la que se mueve la fase móvil. El cromatograma es el resultado en el que se aprecian los diferentes componentes de la mezcla separada. Entonces, este cromatograma es el resultado de hacer pasar la fase móvil a través de la fase estacionaria. O sea, eludir la muestra. Los absorbentes más utilizados en la cromatografía de capa fina son sílice gel, se utiliza en el 80% de las separaciones, óxido de aluminio o alúmina, ácida neutro-básica, tierra silícea, celulosa nativa o microcristalina, poliamida. Estos absorbentes deben tener la siguiente característica: tamaño de partícula, volumen de poro, diámetro de poro, área superficial, homogeneidad. Elección del eluyente depende del componente que se va a separar y del material en el que la separación se lleva a cabo. Un método que se emplea para la selección del eluyente es una cromatografía en capa fina con distintos disolventes y una muestra patrón. Primero tenemos que saber si vamos a buscar un cromatograma o vamos a distinguir algún componente, tenemos que tener un patrón para ver cuál es el comportamiento de acuerdo a nuestra fase móvil o solvente. Principales eluyentes en orden decreciente de polaridad: el éter de petróleo, éter dietílico, ciclohexano, tetracloruro de carbono, acetato de etilo, piridina, cloroformo, diclorometanol, benceno, etanol, agua, ácido acético. Estos son peligrosos. Los que tienen la crucecita, estas son peligrosos. Pueden ser cancerígenos o hay que tener condiciones de trabajar en una campana para no absorber los gases. En la elección del eluyente influyen varios factores. Precio, son bajos, la pureza es importante, no utilizar mezcla de eluyente a menos que se conozcan las proporciones de los disolventes que conforman la mezcla para poder reproducirlo. Si no tenemos exactamente la mezcla de la fase móvil, entonces, si es que usamos mezcla, entonces no vamos a poder reproducir nuevamente. No utilizar compuestos muy volátiles, porque si no tenemos el sistema cerrado, es muy complejo. Evitar que contengan trazas de metales catalizadores. Entonces, el cromatograma,
capa fina, lo más común es que tengamos un frasco donde podamos tapar. Entonces colocamos, como este soporte es un soporte metálico, dijimos, metálico, puede ser de plástico, puede ser de aluminio, entonces una plaquita, en realidad donde está depositado la fase estacionaria, entonces se puede parar a la fase móvil o el disolvente y vamos a ver el cromatograma. Generalmente se utilizan este tipo. Si nos podemos observar, fíjense que este tapado herméticamente no se pudo conseguir en el proyecto estas cajas, ningún proveedor nos pudo ofertar estas cajas, así que la idea era que en este semestre logremos hacernos una camarita de vidrio bien fabricada y poder desarrollar ahí las prácticas. Estas son específicas. Fíjense ustedes, les dije que tienen el material en sí es grueso, es pesado, o sea, es fijo. Incluso aquí tiene, en la base tiene unas ranuras donde se pueden parar la fase estacionaria. Fíjense. Un momento, por favor. Bueno, me voy a disculpar. Estos son los equipos y materiales que normalmente utilizamos para llevar a cabo una cromatografía de capa fina. Fíjense primero que existen unas plaquitas que se depositan en este equipo acá. Entonces uno pone la plaquita y coloca la fase estacionaria, que puede ser un alúmina, pero un sulfato de calcio, algo que no vaya a reaccionar con el componente, algo inerte, un sulfato qué sé yo, a un componente, un silica gel. Usted lo prepara, coloca sobre esta zona, aquí adelante, entonces esta maquinita la mueve y deja, porque tiene unos bordecitos en ambos lados, y le deja una capa superficial bien finita. Se hace una mezcla lechosa y se coloca ahí. Bueno, estas son las cámaras. Bueno, aquí vienen las placas. Entonces, este es un revelador.
un revelador de luz ultravioleta. A veces necesitamos una mezcla para identificarla, entonces apretamos con esta bombita y podemos echar el gas que necesitamos. Bueno, aquí están las cajitas donde vienen las placas. Bueno, esta está dentro, ¿no? Son placas de vidrio. Para realizar nuestra técnica de cromatografía de capa fina, seguiremos algunos pasos. Primero, si no tenemos la placa, vamos a cortar la placa con cuidado en función de la cubeta cromatográfica que se va a utilizar teniendo en cuenta su tamaño. Trazar una línea sobre la cual aplicaremos las manchas de la muestra. Esta línea debe quedar por encima del eluyente móvil. Entonces, tenemos la placa, ya tenemos la placa recubierta, trazamos una línea donde vamos a depositar la mancha. La mancha con la muestra o el eluyente. ¿No? O sea, la línea, la mancha con la muestra varias veces hasta que se seca, esté concentrada del analito que va a ser separado por el eluyente, que es la fase móvil. Con la ayuda de un capilar se realizan suficientes aplicaciones de cada muestra en su respectivo punto ya seleccionado anteriormente. Extracción de la placa para la determinación de los componentes de la muestra. Cuando se termina la cromatografía y a veces no da el color, entonces hay que buscar otra técnica de revelado. Por ejemplo, tenemos la cubeta, es una cubeta sencilla esta, colocamos la placa, trazamos una línea, hacemos el depósito del analito o de la muestra, o del analito que vamos a identificar, tapamos y lo primero que tenemos que echar es la fase móvil. Entonces tapamos y después esperamos que ascienda por capilaridad la fase móvil. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Primero, aplicación de la muestra sobre la capa. Bueno, vamos a aplicar sobre la placa. Entonces, vamos a ver que vamos a ir. En la segunda, se sumerge el extremo inferior en la fase móvil. Entonces ya comenzamos a ascender, a moverse la fase móvil. Tercero, entonces vemos del 3 al 5 vemos que la fase móvil, comienza a moverse sobre la fase estacionaria por capilaridad y se va produciendo la separación de los componentes. A veces no logramos ver nada, por eso necesitamos de un revelador. Pues que teníamos el equipito, el pulverizador de gases o un pulverizador de alguna sustancia o un compuesto que nos vaya a relevar que según las características de lo que estamos buscando, entonces puede ser que reaccione con la muestra y nos dé su ubicación. En realidad vamos a tener una cosa más o menos así. Se marca el frente del avance de disolvente y se deja secar. Entonces, lo primero que hicimos fue marcar esta línea, colocamos la muestra, introducimos sobre dentro de la caja con la fase móvil. Cuando llegó un cierto nivel, marcamos la distancia del recorrido de la fase móvil y hacemos el revelado. Revelado los componentes ya separados y medida de su avance. Bueno, vamos a ir calculando el avance y después la razón de frente. Y si ya vimos que la razón de frente es el coeficiente de la distancia recorrida por la muestra sobre la distancia recorrida por la fase móvil. Estos son los reveladores más comunes al comienzo mostré.
las lámparas y cada violeta y una lamparita. Las manchas de color son, por supuesto, inmediatamente visibles. Las incoloras pueden revelarse mediante una luz ultravioleta. Si la sustancia absorbe luz ultravioleta, se puede usar una fase estacionaria impregnada con un indicador fluorescente y el número que aparece como su índice nos indica la longitud de onda de excitación del indicador utilizado. Entonces, si estamos utilizando una luz ultravioleta, estamos utilizando una luz que está fuera del espectro visible. A esto se refiere. ¿Por qué? Porque la luz ultravioleta también no podemos estar sometidos, no podemos estar expuestos a sus efectos, ¿cierto? Porque ya es una radiación electromagnética de mayor energía. La introducción de la placa en vapor de yodo, el rocío con una solución de agua con ácido sulfúrico 1 dentro de un compartimiento especialmente protegido y bajo una campana de extracción de gases, después calentar intensamente, por ejemplo, con un hierro hasta carbonizar los compuestos. Entonces, vamos a ver la diferencia. Esta es una cromatografía de papel y esta es una de placa fina. La razón de frente, ya como dijimos, el cociente de la distancia recorrida por la muestra sobre el cociente, la distancia recorrida por el disolvente. La RF, por relación de frente, es simplemente una manera de expresar la posición de un compuesto sobre una placa. Como una fracción decimal, mide la retención de un componente, se define como, ya dijimos, la distancia del origen recorrida desde el origen por el compuesto sobre la distancia recorrida desde el origen por el diluyente, o la fase móvil. De la definición resulta que el valor de RF va de 0 a 1, siendo 0,5 un valor medio. A menor RF, la fase estacionaria, sustancia queda más retenida en la fase, sustancia queda más retenida en la fase estacionaria, o sea, la muestra queda más retenida en los que le peleé en la fase estacionaria. A mayor RF, la sustancia no está unida con la fuerza a la fase estacionaria y es arrastrada por la fase móvil. En los dos casos anteriores, la muestra no establece equilibrio cromatográfico y por lo tanto se separa. Se establece como parámetro de RF aceptable entre 0,2 y 0,8. Generalmente 0,5 y 0,55 y 0,8. Factores que influyen en la separación por cromatografía de capa fina. Temperatura. A menor temperatura, las sustancias se absorben más en la fase estacionaria. La cromatografía debe llevarse a cabo en una área sin corrientes de aire. La limpieza de las placas. Muchas placas están contaminadas con grasas o agentes lactificantes o adhesivos. Para el trabajo a pequeña escala, estas deben limpiarse corriendo primero una mezcla de cloroformo y metanol y después dejar secar completamente antes de aplicar la muestra. La pureza, otro factor es la pureza de los disolventes. La ventaja de la capa fina es un método simple, los resultados son fácilmente reproducibles, lo que hace que sea un método adecuado para fines analíticos. Se puede correr sustancias auténticas puras, estándares para comparación de las posiciones de la mancha. Que decimos al comienzo, tenemos que tener una placa de referencia para poder compararla. Entonces, a partir de una estándar. El proceso cromatográfico puede ser seguido visualmente y evaluado globalmente.
el tiempo que se necesita para conseguir la separación es mucho menor y la separación es generalmente mejor. El tiempo empleado para obtener la separación es menor, 30 minutos aproximadamente. Puede analizarse varias muestras simultáneamente en una placa. ¿Cuáles son las desventajas? El relativamente bajo poder de resolución, que es debido no principalmente a la relativamente baja eficiencia de la placa, sino muy frecuentemente al restringido tamaño físico de la placa, lo que limita el número de manchas de muestras que puedan acomodarse en una muestra dada. Muestras multicomponentes no son fácilmente separadas en una placa. ¿Cuáles son las aplicaciones de la cromatografía de la placa fina? Encuentra aplicaciones en campos muy diversos, siendo de especial relevancia la industria farmacéutica, donde es especialmente adecuada para test de uniformidad de contenido y otros ensayos de control de calidad. Otra es la industria alimenticia, ¿no? Productos naturales, extractos vegetales, hierba, cosméticos, medioambientales, pesticidas en agua potable, investigación bioquímica, toxicología, análisis forense y de doping. En la biología celular se utiliza frecuentemente para separar azúcares simples, lípidos, aminoácidos, nucleótidos, metabolitos. Bueno, y quiero terminar haciendo un resumen gráfico de lo que consiste la cromatografía en capa fina. Tenemos una fase móvil. Primero debemos disponer de una cubeta de vidrio con una tapa que sea medianamente sellada. Tenemos la fase móvil, que es un solvente. La más importante de la fase estacionaria, que es una placa con una placa con una superficie con la fase móvil, la fase estacionaria. Luego hacemos una línea sobre la fase estacionaria, colocamos la muestra, introducimos al solvente y tapamos. Entonces, la fase estacionaria, bueno, la fase móvil puede ser éter dietílico, puede ser ácido acético, puede ser metanol, puede ser benceno, puede ser agua. La fase estacionaria o capa delgada de un absorbente puede ser gel de sílice, puede ser una celulosa, puede ser una lúmina, depositada sobre un soporte plano, placa de vidrio, lámina de plástico y lámina de aluminio. No sé si quieren hacer alguna preguntita. Bueno, compañeros, esto fue lo que preparé para la clase de hoy día. El próximo viernes, hasta que se establezca, Sí, de ahora ya no va a estar en sistema. Los permisos correspondientes para poder ingresar al laboratorio, entonces no vamos a poder grabarla porque lo que queremos es demostrar esto que estamos viendo en teoría, que lo hacemos en el laboratorio y que ustedes lo pueden hacer. Lamentablemente las condiciones no nos permiten, pero estamos viendo que en esta semana estuve hablando anoche con la ayudante y no hay problema para que se puedan grabar en el laboratorio. Entonces avanzaremos nomás la teoría y luego vamos a ver de pasar la práctica, pero ya nuestra propia práctica.
Bueno, compañero, eso fue todo por hoy. Nos vemos el viernes conmigo. Nos falta la cromatografía de columna simple, después cromatografía de columna de HPLC y de gases, de líquido y de gases. Entonces, espero que el viernes, a ver si logramos avanzar todo eso, pero tampoco estoy muy contento de poder avanzar muy rápido sin que ustedes puedan ver la parte práctica. De todas maneras, estoy hablando y hablé con la ingeniera para que nos graben un video sobre el manejo o el funcionamiento del equipo de extracción atómica. Ya, eso lo vamos a ver. Y a ver si podemos ver y grabar. También hay un HPLC en el laboratorio ambiental. A ver si la ingeniera nos puede grabar un videito que sea cortito para que vean que ese HPLC está en el laboratorio y ustedes lo puedan ver. Ok, jóvenes, entonces nos vemos el viernes. Chao, jóvenes. Hasta luego, Chao, ingeniero. sí, joven. Chao, jóvenes. Hasta luego, Inge, cuídese. Cuídense, por favor, que esto se está acabando, parece. Pero no hay que descuidarse, por ahí nos agarra con la guardia baja. Hay que cuidarse de la No, enfermedad. no va a pasar, Inge. Ojalá Dios quiera. Ojalá Dios Altura quiera no que no pase nada. Y que se acabe la va enfermedad a una querer, vez. Inge, se va a querer. Chao, jóvenes. Hasta luego, Inge, cuídese. Igualmente ustedes, ¿ya? Chao, campeón. Mm.